Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto de Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua con tu serie Conociendo al Maestro. El tema de este día es Jesús y el divorcio según Mateo. Este es un tema que le va a agradar. Pero antes de ello, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Existirá gente que altera la palabra de Dios? ¿Existirá gente que cuando conoce los caminos de Dios tan rápido se desanima? Pues mira lo que dice Gálatas 1:6. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que perturban y quieren alterar el evangelio de Dios. Entonces sí existe este tipo de gente. Y para tenerlo más claro, los voy a dejar con el pastor Arne Añasco, que tiene a cargo esta enseñanza. Muy atentos. Bienvenidos a todos los hermanos, amigos y a las iglesias que se conectan en esta hora de la tarde. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración de las Naciones. Y seguimos con nuestra serie Conociendo al Maestro. El tema de hoy, el tema siguiente es Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Vamos rápidamente, amada audiencia, amados hermanos, a estudiar este tema que es de vital importancia, porque de esto se han tomado conceptos humanos donde condenamos muchas veces al divorciado, donde favorecemos en otras oportunidades al ofensor, y vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de ello. Para ello he tomado el libro que estamos estudiando y haciendo comparaciones con los demás libros como es Marcos, Lucas y Juan. He tomado Mateo, el libro de Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. Dos versículos de vital importancia para la iglesia del Señor. Dos versículos que van a ahondar en el conocimiento y sobre todo en esta situación que hoy se vive. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde se está dando cumplimiento a la profecía de Jesús, que serán como los días de Noé, que la gente se casaba y se daban en casamiento. Y hoy vamos a estudiar un poco más sobre el divorcio. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por esta causal de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Vamos a hacer un parangón que me llama mucho la atención para cruzar información entre la ley de Moisés y entre los dichos de nuestro Señor Jesucristo, que también son leyes o mandamientos que están vigentes en el día de hoy. Vamos a abrir rapidito ahí para estudiar y hacer el parangón entre Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4. Pero antes déjeme decir algo. Este tema del divorcio es delicado para muchos. Este tema del divorcio casi no se predica, y si se predica, comienzan a formular conceptos o criterios humanos, donde se favorece muchas veces o donde se condena al oprimido, donde se condena a la persona agredida. Hoy en día vamos a darle luz a este versículo. Tengo que hacer un recuento histórico. Cuando Dios entrega la ley a Moisés, el pueblo de Israel, porque se la entregó al pueblo de Israel, no a otra nación, no al Perú, no a Argentina, no a los Estados Unidos, no a Siria, sino a Israel, a los judíos, a los hebreos.
Dice la Biblia, la historia bíblica nos enseña que este pueblo era de dura cerviz. O sea que el corazón de los israelitas no era como el corazón de muchos indígenas que hoy conocemos o de algunos países latinos que hoy conocemos, que tienen un corazón diferente al corazón de los judíos. Esta gente tenía un corazón tan duro que querían hacer su voluntad, que a pesar que veían señales no doblegaban su soberbia y su orgullo. Por lo tanto, Moisés, dice la Biblia en Mateo 19 en adelante, que les dice a la gente, o pone una norma donde se les da carta de divorcio por cualquier cosa. Y aquí encontramos en Deuteronomio capítulo 24, 1 en adelante, que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberle hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Vuelvo a leer: si alguno tomare alguna mujer y no se agradare después de haberse casado con ella, porque la encontró desflorada, o sea, no la encontró virgen en el acto marital o en el acto matrimonial o en el coito, tenía, según Deuteronomio, la potestad o el derecho de despedir a esta mujer. Quiero enfatizar algo muy importante, porque hoy en día estamos trayendo este mandamiento de Moisés en la Biblia y lo estamos aplicando en los días de hoy. Vamos a ver si encaja o si seguimos lo que Jesús dice o seguimos lo que dice Deuteronomio. Quiero que entienda algo, iglesia. Para los que no han estudiado historia, los que no han podido tener la oportunidad de ir a un seminario, de poder estudiar las ciencias bíblicas, yo le voy a dar una lección en esta hora con mucha humildad acerca de la historia o de la antropología, escuche bien esto, del pueblo de Israel. En primer lugar, el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo difícil de manejar, difícil de someterse a un régimen divino como era en el tiempo de Moisés, cuando Dios los quería gobernar. Por lo tanto, había una costumbre prácticamente basada en una esclavitud, en una falta de derechos para la. El padre era dueño de la voluntad y de la vida de sus hijas. En el tiempo de Moisés, la mujer no tenía opción de elegir con quién casarse. La mujer no tenía opción de elegir quién iba a ser su futuro esposo, si ella se iba a sentir inclinada o enamorada, emocional, espiritual, atraída como lo manda la naturaleza misma, sino que el padre era dueño de los derechos de esta mujer, de los derechos de su hija, era dueño de la vida y de las decisiones de la hija. Por lo tanto, los matrimonios que se efectuaban dentro del pueblo de Israel eran arreglados, eran matrimonios arreglados con el compadre, con el vecino, con el amigo, con la persona pudiente, con la persona que más le agradaba. ¿A quién? Al padre, no a la hija. Por lo tanto, venía el compadre y le decía a su compadre: quiero que tu hija se case con mi hijo porque a mi hijo le gusta tu hija, yo quiero emparentar a mi hijo con tu hija. Jamás el padre le preguntaba a la hija: ¿te gusta el hijo del vecino o te gusta el hijo del compadre? ¿Te sientes enamorada? ¿Te sientes atraída? No había ese tipo de derecho para la mujer. Simplemente ambos padres arreglaban la fecha del matrimonio y los casaban. Pero cabe anunciar que las violaciones sexuales estaban vigentes en el tiempo de Israel. Por eso la Biblia también habla acerca de las leyes humanitarias donde relaciona las violaciones sexuales. Habían casos, y estoy seguro que hubieron casos, en las cuales algunas jóvenes, como en el día de hoy,
son abusadas por el padrastro, son abusadas por el tío, son abusadas por el vecino, y muchas veces y muchas de ellas no lo comunican por temor, por miedo, porque se encuentran amenazadas por su agresor. Y cabe anunciar a través de este discurso que existía la posibilidad de que una de estas mujeres o de estas niñas violadas, abusadas, llegaban a ser jóvenes y eran entregadas en el matrimonio arreglado con el hijo del vecino o del compadre o del amigo, sin que los padres supieran que estas niñas fueron abusadas sexualmente años anteriores. No digo que todo era así, estoy hablando de casos excepcionales. Y otro tipo de caso es que habían niñas, adolescentes, que sí, lamentablemente, tenían relaciones sexuales a escondidas porque sí se enamoraban, porque los sentimientos desde que Dios creó al hombre y a la mujer existieron. Y en el tiempo de Adán hasta Noé, no había este tipo de esclavitud hacia la mujer. El padre no decidía por la mujer, era la mujer que decidía si estaba o no con tal persona. No era como en el tiempo de Moisés. Por lo tanto, existía la posibilidad que algunas chicas mantenían relaciones sexuales con la persona con quien se sentía atraída, pero como ellas no tenían derecho y conocían esta antropología, esta idiosincrasia o esta forma de vida, lamentablemente caían en este pecado. Y cuando ellas eran entregadas al matrimonio arreglado, era un matrimonio arreglado, Moisés vio y veía los ancianos que se daban el caso de muchas personas que llegaban al matrimonio desfloradas, o sea, no siendo vírgenes. Llegaban chicas que ya habían tenido relaciones sexuales. Por lo tanto, Moisés da un mandamiento, y ese mandamiento es que el hombre le da un derecho legal al hombre por la dureza del corazón, que si el hombre en el acto sexual del matrimonio, en el día en que éste se casaba, porque déjeme también enseñarle que cuando se daba el matrimonio había un lugar donde se consumaba el matrimonio en el acto sexual. El esposo sacaba la sábana manchada en sangre y le enseñaba a los invitados o al pueblo que estaba reunido y decía: esta es la prueba que la chica con quien me caso es una señorita, una doncella o una virgen. Y esa sábana era guardada por el padre de la novia, de la hija, para que el hombre no la envileciera, no la menospreciara, porque tenía el sello de que la hija fue virgen. Pero no en todos los matrimonios se daba este caso. Por lo tanto, este versículo deja notar de que había un porcentaje mayor de casos donde la mujer llegaba sin ser virgen. Y este derecho se les entrega acá. Por eso dice la Biblia que si se le hallara cosa indecente a la chica en el momento del matrimonio, el esposo, que en ese entonces había tenido relaciones con ella para determinar, sellar el matrimonio, tenía la potestad legal de darle una carta de divorcio en su mano y de despedirla de su casa. Pero ¿hasta dónde era la misericordia de Dios? Que hoy en día estamos aplicando esto mismo en el tiempo de la gracia, en el tiempo de hoy. Pero en el tiempo de la ley había una salvedad. Miren lo que dice acá: y salida de su casa, la chica que no se le encontró virgen podrá irse y casarse con otro hombre. No era condenada a vivir en el destierro, a vivir una vida de solterona toda su vida por haberse equivocado o por haber sido abusada. O sea, esto nos da luz que la Biblia siempre ha sido basada en misericordia. Por eso que Jesucristo claramente dijo un día: ¿no habéis leído? Misericordia quiero y no sacrificio. Era despedida la chica y no era considerada adúltera. Escuche bien esto, porque hoy en día hay 2 o 3 iglesias que ya tienen 80 años de fundadas, que han perseguido a las mujeres, han perseguido a muchos hombres que han llegado a tener un caso de divorcio por infidelidad,
y los han condenado a vivir una vida sabiendo que no tienen el don de continencia, a vivir en la masturbación, a vivir en la clandestinidad de la pornografía, a vivir en la clandestinidad de visitar burdeles, porque el pastor religioso cree que esta es la forma. Acá estamos viendo un caso que esta chica se le da carta de divorcio y se le da la opción que puede casarse con la persona con quien quiere. Miren, no lo digo yo, eso se encuentra en Deuteronomio capítulo 24, versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con quien quiera, con otro hombre. Pero si la aborreciere el segundo marido y este también se divorciara, no sabemos por qué caso, porque se supone que en este caso ya el segundo marido sabía que esta chica había estado casada y que se le había dado carta de divorcio. Y si la tomaba, ya la tomaba sabiendo la condición en que esta mujer venía a su vida. Pero aquí encontramos la dureza de corazón que enseñó el Señor Jesús en Mateo 19, capítulo 19, donde por vuestra dureza de corazón permitió Moisés que se le diera carta de divorcio a las mujeres y sean despedidas, para que así el hombre no incurra en estar con 4, 5, 6 a la vez y no se genere también una crisis tanto emocional, tanto financiera, porque tener 2, 3 mujeres hay una crisis económica del matrimonio. Pero aquí encontramos con claridad que no sabemos por qué motivo el segundo marido despide a la chica o a la señora o a la joven que tomó por mujer. Pero sí encuentro que en el tiempo de Jesús vivía todavía el tiempo de la ley, existían dos escuelas donde, o dos corrientes, vamos a llamarlas así, dos corrientes, que una era la escuela del Shammai y la escuela de Jalel. Estas dos escuelas, una enseñaba de que se podía dar carta de divorcio a una mujer si ésta le quemaba los frijoles al marido en el desayuno. La otra decía lo contrario, que no. Entonces había un debate en este tipo de situación, una pelea enorme. Una defendía este texto. La de Shammai decía que se podía divorciar el hombre por cualquier causa. Ellos habían inventado miles y miles de causales por las cuales se le podía dar carta de divorcio a la mujer con la que se casó. La iglesia de Jalel, la corriente o la escuela de Jalel decía de que se le podía dar carta de divorcio si es que no se encontraba a la chica señorita o virgen, el caso de acá, y se le podía despedir. Pero acá sigo sin entender por qué la segunda persona no menciona acá por qué la despedía. Es por la dureza de corazón, porque seguían la corriente de esta escuela de Shammai, o sea, de estos sacerdotes o fariseos que tenían esta circunstancia. Pero hoy seguimos lo mismo. Hoy esa corriente la cual Jesucristo aborreció y puso con claridad, enseñó claramente y dijo lo siguiente: también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Repudiarla por qué causal? Aquí las causales eran muchas. En la Constitución de nuestro país existen 10 causales por la cual un peruano se puede divorciar de su mujer. La primera es por incompatibilidad, la segunda por falta de amor, la tercera por infidelidad, la cuarta por enfermedad, la quinta por abandono, y así sucesivamente. Había muchas. Lo otro por atropeo sexual, o sea, violación, y así encontramos muchas causales. Pero Jesús viene y comienza a hacer una especie de legalidad. ¿Por qué? Porque la mujer, como les mencioné anteriormente, pertenecía, los derechos y la voluntad le pertenecía al padre, y una vez que el padre la casaba con cualquier hombre, la mujer le pertenecía o se convertía en propiedad del marido.
y el marido hacía de la vida de la mujer lo que quería, la convertía en una esclava. Hay pueblos donde a la mujer la prostituían porque era derecho del hombre. Jesús vino al ver toda esa circunstancia donde la mujer era como un objeto sexual, donde la mujer simplemente servía para ser sirvienta de la casa, ser esclava de los placeres del hombre, donde la mujer en otros casos servía para ser utilizada para ganancias deshonestas, para prostituirla, como en los días de hoy. Como en los días de hoy también se ve la situación que se veía en ese tiempo, pero Jesús sabía que esto no era correcto. Dios nunca hizo a la mujer para ser una sirviente, para ser una esclava sexual o un objeto más en la casa. El Señor Jesús vino y le dio el realce, la emancipó a la mujer, la emancipó y le quitó el derecho legal al papá, le quitó el derecho legal al marido, le quitó la voluntad que era presa del papá y del marido, y ahora la mujer se convirtió en propiedad de Dios. La mujer pasó a ser propiedad de Dios y Dios le devolvió sus facultades, Dios le devolvió sus derechos. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús, la mujer ya no era un objeto sexual, la mujer fue emancipada, la mujer empezó a tomar el lugar que debió tener desde los días de Adán, pero por causa de la dureza del corazón, los judíos habían creado su propio concepto de la mujer. Su nombre, Gloria. Y Jesús viene y le dice: ustedes dicen, lo voy a parafrasear a mi modo, que a la mujer se le puede dar carta de divorcio porque quemó los frijoles, porque se puso gorda, porque ya no la siento amar, porque me estoy enamorando de otra, y por esa causal usted deja a la mujer. Pero miren lo que dice la Biblia en Mateo 19. Jesús habla un poco más con amplitud acerca del divorcio legal delante de Dios, o el divorcio que Dios aprueba. Porque hoy en día por ahí hay una corriente que dice que Dios no aprueba el divorcio. Es verdad, Dios no aprueba el divorcio por cualquier causal, por cualquier cosa que no sea fornicación o adulterio dentro del matrimonio, o que no sea la infidelidad. Mira, hermano, yo le digo algo claro, algo muy claro. Si el pecado tuvo el poder de divorciar al hombre de Dios, o de separar al hombre de Dios, porque lo mismo, divorcio es separamiento definitivo. Si el pecado, cuando entró al hombre, separó espiritualmente a Dios del hombre, ¿cuánto más cree usted que el pecado pueda separar, el pecado pueda dividir a un hombre de una mujer? Si usted no cree eso, usted es un hereje, porque está usted pretendiendo decirme de que sí puede el pecado dividir a Dios y al hombre, pero al hombre y a la mujer no. O sea, es superior el hombre y la mujer que Dios. Tal cosa no es así. Mateo 19 dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y allí lo sanó. Entonces vinieron a él los fariseos y le tentaron. ¿Por qué fueron los fariseos? Porque el porcentaje mayoritario de divorcios se daba en la cumbre ministerial o sacerdotal de los fariseos. Es lo que se ve hoy día en las iglesias. ¿Cuántos pastores ya no están con las que se casaron al comienzo? ¿Cuántos hombres de Dios se han separado por cualquier causal de su mujer? Y ahora tienen a la secretaria como esposa, ahora tienen a alguien como esposa y a la mujer la abandonaron. Lamentablemente es un caso triste. Pero lo hicieron por cualquier causal, no por la causal que Jesucristo enseña a continuación. Le dijeron entonces los fariseos, tentándole: ¿es lícito al hombre abandonar a su mujer por cualquier cosa? Él le respondió, le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo, lo hizo varón y hembra? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá con su mujer, o se unirá con su mujer. Así que ya no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios une, no lo separa el hombre. La acción de Dios se da en la unión sexual. La acción de Dios en el matrimonio se da en la unión sexual. Pasa el hombre a ser una sola persona. Le dijeron entonces: ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio y abandonar o a repudiar o a echar de la casa a vuestras mujeres?
Él le dijo, por vuestra dureza de corazón. Lo mismo que le está pasando a la iglesia de hoy. Hay dureza en el corazón de muchos hombres de Dios. Por eso estamos viendo una iglesia proclive al divorcio, pero maquillada con una falsa fidelidad. Cuando por dentro, hermano, hay hombres y mujeres que se están matando en el hogar, pero cuando llegan a la iglesia ponen la cara de mojigatos y de santos. Y eso es terrible. Hay pastores que no la pasan nada bien con sus esposas porque hubo dentro de ello una infidelidad, pero para no hacerle daño al ministerio o para no ser echado del ministerio, siguen en esa situación donde ya esa relación fue quebrada, donde el perdón no está funcionando, donde no hay una administración, una sanidad de corazón, y lo que encontramos es que en la intimidad de estas parejas hay problemas y los presbíteros, los reverendos no se dan cuenta porque están abocados en cómo llenar sus arcas de ofrendas, en cómo llenar sus billeteras de dinero, en cómo llenar sus cuentas corrientes de dólares, y no se están dando cuenta que sus líderes religiosos, sus líderes en sus iglesias están viviendo como perros y gatos, que sus hogares se parecen al infierno porque hubo infidelidad dentro de ello. Y hoy quiero enseñarle el punto que el Señor dijo: por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, jamás hubo esta circunstancia. Y yo os digo, ahí viene la palabra de Jesús, el mandamiento del Señor. Y yo os digo que cualquiera, aquí no solamente entran judíos, aquí entran gentiles, peruanos, cubanos, americanos, los 5 continentes, entra toda la persona, todo hombre, cualquiera que repudia a su mujer, mire, cualquiera que echa de su vida, de su casa a su esposa, salvo, aquí viene la causal importante. Aquí viene la causal, la única causa por la cual Dios va a respaldar un divorcio y un nuevo matrimonio. Es la única causal, salvo por causa de fornicación. Y si se casa la repudiada, la cual no cometió fornicación, y la sacaron por gorda o se fue por gorda, hermano mío, comete adulterio. Tenga mucho cuidado en este aspecto. ¿Qué significa esto? Se lo voy a parafrasear haciendo este parangón con lo leído en Deuteronomio. En Deuteronomio nos cuenta la historia de que por la dureza de corazón el hombre echaba a la mujer porque se le quemó el arroz, porque se le puso gorda o porque empezó a sentirse atraído de otra. El hombre tenía derecho de sentirse atraída o enamorado de otra, pero la mujer no tenía derecho de sentirse enamorado de alguien. Por esa razón es que había una dureza enorme de corazón. Después viene Jesús, emancipa a la mujer y le dice: si usted, marido, quiere casarse con otra después de haberse casado, tiene la única opción. Si su mujer comete adulterio, se mete con otro en el acto de fornicación y adultera el matrimonio, usted queda libre para casarse. Pero si su mujer jamás comete adulterio, jamás falla y está en el matrimonio, aunque se le ponga gorda, aunque se le ponga fea, aunque se le ponga flaca, aunque se le enferme, aunque le queme los frijoles, aunque ya no sienta usted amor por ella, usted tiene que permanecer con ella porque no hay la causal de fornicación en su matrimonio. Pero muchas iglesias religiosas dicen que no, que sigue vigente lo anterior. Hermano mío, si hoy en día la mujer elige, la mujer tiene opción, cuando el joven va ante ella y le dice: ¿quieres ser mi novia?, la mujer tiene opción a decir sí y a decir no. Y hay un lapso de tiempo donde la mujer que de repente en su vida mundana, sin conocer a Jesucristo, tuvo un pasado, tuvo hijos, es una madre soltera, es una mujer violada, es una joven que sí tuvo su pasado, cayó en fornicación con algún joven mundano y ahora se enamora de otro joven. Esta joven tiene que contarle al futuro esposo, decirle: yo ya no soy virgen, yo tuve mi pasado, caí de esta manera, por lo tanto yo soy una mujer que ya perdió su virginidad, y si tú aún me amas sabiendo esta condición, entonces
acepto a tener una relación de noviazgo y de matrimonio contigo. No hay excusa, amado pastor, amado reverendo, amado apóstol, amado quien seas. No hay excusa para decir que Deuteronomio 24 sigue vigente en los días de hoy, porque hoy en día la Biblia dice en el libro de 2 Corintios 3:17, he aquí todas las cosas las hago nuevas. Por lo tanto, jóvenes, hermanos, si usted se va a casar con alguien, pregúntele si es su novia, o antes de irse al matrimonio, y no usted esté hecho el melindroso, el diciéndole a su pastor, me quiero divorciar de mi mujer porque no la encontré, señorita. Pregúntele antes de casarse, antes de tener una relación de noviazgo con ella. Pregúntele a la futura esposa si es señorita o no. Y vea si le conviene casarse con una mujer que ya no es virgen. Pero no me venga usted después de casado, después de un mes, 2 meses, 1 año de haberse casado, decirme usted que se va a divorciar porque la señorita, la esposa, no fue virgen. Eso no te lo vamos a permitir, porque estaríamos violando los derechos de la mujer. Igual, amada hermana, amada señorita, si usted tuvo su fracaso, cayó en pecado cuando usted era joven y ahora se va a casar, dígale al novio, dígale al que va a ser su futuro esposo que usted ya no es virgen. Porque si usted miente, si usted entra al matrimonio sin decirle su situación, emocional, espiritual y física, lamentablemente pues le vamos a aceptar al hermano porque usted le engañó. Pero tengamos mucho cuidado con esas partes. La comunicación es importante para fortalecer la relación de noviazgo y poder entrar a la etapa del matrimonio. Por lo tanto, la única causal válida para Dios, para que haya divorcio y nuevo matrimonio, es el adulterio. Si un esposo adultera, deja libre a la esposa. Si una esposa adultera, deja libre al esposo para que éste se vuelva a casar con quien ella quiera o con el que él quiera. Por lo tanto, amado hermano, la palabra del Señor es clara, pero hoy en día no se aplica esto y tenemos en las iglesias hombres así, pero por montones, que se están quemando, porque si un hombre se casa con alguien es porque no tiene el don de continencia, y si no tiene el don de continencia, el apóstol Pablo dice, en lugar de andarse quemando, cásese. ¿Cuántos hermanos en las iglesias pentecostales, religiosas de este siglo, tienen ahí a los hermanos porque la esposa les falló y les han dicho, no te puedes volver a casar, no te puedes volver a casar con nadie, así te hayan puesto los cuernos, así te hayan sacado la vuelta? Lo hablo en términos criollos aquí en el Perú, para que usted me entienda. Ya usted no puede casarse. Y ahí tenemos al hermano que está quemándose porque jamás de los jamases va a controlar ese despertar sexual que lo despertó cuando se casó. Y de repente muchos de ellos están en la fornicación clandestina, están en la pornografía, visitando burdeles, masturbándose por culpa del pastor. Hay que tener mucho cuidado con esto. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hermanas que la sentencian a vivir una vida de solterona, a vivir una vida con sus hijos ahí arrumadas en la iglesia, porque el marido se les fue con otra y ellas ya no pueden casarse. Esa es una maldad de los pastores del siglo XXI. Jesucristo jamás condenó a la persona que fue agredida en el acto del matrimonio. Recuerde usted que cuando la deslealtad, la infidelidad entra al matrimonio, rompe la relación, y cuando entra alguien más a la relación de dos, esa relación ya no sirve, a no ser que haya un perdón recíproco y una restauración. Es una opción, porque si hay una opción, hermano, si es que el marido le falló y el marido viene y te pide perdón, y usted lo ama y siente perdonarlo, perdónelo y vuelvan a restaurar la vida. Ahí donde entra el pastor a restaurar ese matrimonio. Pero si el marido sigue lo mismo y le falló la primera, la segunda y la tercera vez, la hermana no está
sujeta, sometida a vivir una vida de calvario con un hombre que se va de parranda, que se acuesta con 2 o 3 mujeres por la noche y viene la semana siguiente y vive una vida promiscua con mujeres en los prostíbulos y con cualquier mujer que se le encuentra y viene a la casa. La hermana no está para soportar ciertas cosas. Dele carta de divorcio, sepárese. Si quiere volverse a casar, cásese. Tiene el respaldo de Dios porque usted no ha fallado, ha sido el hombre. Por lo tanto, amada hermana, si usted lo perdonó y este hombre no valoró el perdón que usted le dio, usted tiene libertad, tiene derecho de rehacer su vida con el hombre que usted crea conveniente. Eso lo dice la Biblia. Miren lo que dice, lo que dijeron los discípulos cuando oyeron las normas o el mandamiento del Señor. Y le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, porque ellos estaban acostumbrados que en cualquier momento encontraran a otra mujer más bonita, más joven, dejaban a la mujer que tenían y se metían con la otra. Pero cuando Jesús les dijo: si ustedes quieren irse con otra, esperen que sus esposas adulteren y entonces se divorcian y se van con otra. Y los discípulos dijeron: hasta que ellas adulteren, o sea, jamás, porque el porcentaje, escuche bien esto, en las encuestas anuncian claramente que el 90% de los que sacan los pies del plato, de los que adulteran, son los hombres y no las mujeres. Hay un 10% de mujeres que sí hacen eso, pero la mayoría, la balanza se inclina más en los varones. O sea, los varones sí podían andar con 3 o 4, la mujer no. El Señor la emancipó, y en Primera de Pedro capítulo 5, el Señor, a través del apóstol Pedro, un hombre que conocía de matrimonio, que sabía lo que hablaba, dijo claramente y enseñó claramente, le dijo a los maridos: vosotros maridos vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Por qué? Porque se le devolvieron los derechos, se le devolvió la voluntad a la mujer, se le emancipó a la esposa. La esposa no es propiedad del marido, la esposa es propiedad de Dios. Es coheredera en Cristo Jesús. No maltrate a su esposa, no maltrate a su mujer. Viva como sabio, no viva como menso. Viva como sabio, trate a la mujer como a vaso más frágil, trate a la mujer como a una rosa preciosa. Porque ese es el mandamiento de Dios. Y si se quiere casar con otra, espere que su mujer se le vaya con otro. Tal cosa no va a suceder. Por eso que los discípulos dijeron con claridad, si así es la condición del hombre, pues no conviene casarse. Si crees, amado hermano, amado amigo, si tú crees que el matrimonio es para una semana, para un mes, para 2 años, para 5 años, estás equivocado. Mejor no te cases, mejor quédate soltero. Porque si te vas a casar para andar de picaflor, pica acá, pica allá, vas a caer en pecado y el infierno espera por ti, porque el matrimonio es sagrado. El libro de los Hebreos dice con claridad en Hebreos 13, capítulo 4: honroso sea en todo el matrimonio. Miren el realce que ahora le da al matrimonio. Mujer que me oyes, cuida tu matrimonio. Es lo más sagrado, lo más precioso, lo más valioso que Dios te ha dado es tu matrimonio. Marido, escuche bien. Cuide su matrimonio. Es un regalo, es un don de Dios el matrimonio. El que haya esposa haya el bien. Es una bendición y alcanza la benevolencia del Señor. Los problemas que suceden en el matrimonio son porque somos humanos y los complicamos, pero no hay motivo para separarse. Puede la mujer enfermarse, puede haber un día de repente no igual al de todos, pero no es razón para separarse. La única causal para que usted se separe y se vuelva a casar, para que usted se divorcie, y se vuelva a casar, es a no ser por causa de fornicación. Usted dirá: ¿pero qué tiene que ver la fornicación? Pues tiene que ver mucho. Jesús está hablando dentro de un divorcio, o sea, de un matrimonio. El acto sexual, el acostarse y tener relaciones sexuales con un hombre que no es el marido, ese acto se llama fornicación, y la acción de todo es el adulterio. Por lo tanto, el adulterio destruye familias, destruye sociedades, destruye ministerios. El adulterio, dice la Biblia en los Proverbios capítulo 3,
que jamás se borrará esa mancha. Es algo difícil de conllevar una vida con una situación así. Así que, amado pastor, amado hermano, amada hermana, cuida tu matrimonio, valora tu familia, porque de eso depende que llegues al cielo, de eso depende, porque la primera iglesia de un pastor no es la iglesia que está pastoreando físicamente, es la familia. Pastor, tu primera iglesia es tu matrimonio. Si logras llevar a tu familia al cielo, llevarás a tu iglesia también. Pero si se pierden tus hijos, si se pierde tu mujer, si la cosa no funciona bien, jamás llevarás a los que no son tuyos. Que Dios te bendiga. Y termino diciéndote, salvo por causa de fornicación, hay divorcio y nuevo matrimonio, solo por esa causal. Que Dios te bendiga. Yo soy el pastor Agner Añasco. Déjanos tu comentario en la parte de abajo, que nosotros estaremos gustosos en responderte. Buenas tardes, les dejo al hermano Luis Eizaguirre. El que haya esposa, haya el bien de Jehová, dice su palabra. En este tema, Jesús y el divorcio, lo único que te puede rescatar de la infidelidad es que puedas perdonar. Si tú llegas a perdonar a tu esposo o a tu esposa, entonces se podría restaurar el matrimonio. Pero si es que es imposible, entonces el pecado, la infidelidad, el adulterio, la fornicación, según Mateo, sí puede divorciar al hombre y a la mujer. Se le puede dar esa carta de divorcio. Aquí nos encuentran los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde.